Racita, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con los primeros temas de la etapa 1 de nuestro curso. En primer lugar, lo primero que hay que entender es qué es la ética. Y para lograrlo hay que tener bien claro el objeto de estudio de la ética y el campo de estudio de la ética. La ética se encarga de estudiar las situaciones, dilemas o predicamentos a los que nos enfrentamos los seres humanos. Y justamente este es el campo de estudio. La ética también permite esclarecer cuáles son las circunstancias que nos motivan a actuar de cierta manera. Y este es el objeto de estudio. Para entender la definición de ética es muy importante también tener presente estas tres características. En primer lugar, depende del contexto social, de las experiencias, pensamientos, costumbres o valores que existan en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Es decir, lo que se considera por ética aquí en Monterrey no es lo mismo que se considera por ética en Shanghái, en China, o tampoco es lo mismo lo que se considera actualmente a lo que se consideraba hace 100 años. Así que la ética depende del contexto social, una característica muy importante. Otra es que la ética es una ciencia disciplinaria y como cualquier disciplina es con la práctica con la que se va mejorando. Y es una ciencia disciplinaria que se enfoca en la razón, es racional, porque usa justamente esta y no los sentimientos, la intuición o la percepción de las personas. Y aquí es donde tenemos que, indudablemente, referirnos a René Descartes, que es uno de los principales autores del racionalismo, y que puso esta frase que es muy importante: pienso, luego existo. Esto es la base sobre la que se funda el racionalismo y una parte importante de la ética. Es poner primero la razón y luego los sentimientos. Y otra característica importante es que forma parte de la filosofía, como una ciencia disciplinaria. Así que tengan presente el campo de estudio, el objeto de estudio de la ética y, por supuesto, estas tres características. Ahora, el objeto de estudio de la ética, que como dijimos es indagar y explicar el comportamiento humano, se divide en dos: el objeto material y el objeto formal. El objeto material hace referencia a la conducta o a los actos humanos, mientras que el objeto formal es el aspecto u objetivo del objeto material. Es decir, es lo que nos permite catalogar a una conducta o a un acto como bueno o como malo, como injusto o como injusto, etc. Es muy importante también que tengan esta diferencia muy presente entre el objeto material y el objeto formal. Vamos ahora al tema 1.2, raza. Lo primero que hay que entender en este tema es que la ética no es lo mismo que la moral. Y a pesar de que por mucho tiempo se ha usado como sinónimos, y la verdad es que no hay ningún problema en cuanto al lenguaje común usarlo como sinónimos, ya cuando nos vamos a lo académico, sí es importante identificar estas sutiles diferencias que existen entre estos dos conceptos. Para hacerlo, ahí les puse dos videos que van a poder encontrar en la diapositiva número 5 de la presentación de la etapa 1 que les subí, para que lo puedan entender. Sin embargo, vamos a analizarlo. Ética viene del griego éticos, que hace referencia a la costumbre o al carácter, mientras que moral viene del griego mores, que hace referencia a los hábitos que establecen las conductas del ser humano. Se refieren más a los hábitos como normas de conducta. Ahora, si lo queremos sintetizar así las diferencias y de manera muy clara entenderlo, pues la ética explica la conducta humana, mientras que la moral se centra en el acto en sí. Si lo quieren ver de alguna manera, la ética es un concepto un poco más genérico, más grande, mientras que la moral sí que es más específico, más concreto. Ahora, finalmente, otra diferencia que es importante identificar es que la moral se enfoca en la práctica, mientras que la ética en lo que motiva el actuar. Es muy importante para este curso que entiendan la diferencia entre ética y moral. Ahora vamos a ver las normas, que es un concepto muy importante que ustedes deben de identificar también. En primer lugar, una norma es un criterio o principio que encausa la conducta del ser humano. Son lineamientos que nos dicen cómo debemos comportarnos. Y hay 5 tipos de normas que están reconocidas en su libro de texto. En primer lugar está la norma jurídica, la cual hace referencia pues, a las leyes que nos regulan las actividades como sociedad. Ejemplos muy importantes es la Constitución, las leyes federales, locales, los reglamentos, etc. Después están las normas sociales, que tienen que ver con todas las normas que normalizan el comportamiento de las personas como sociedad. Por ejemplo, los códigos de vestimenta, los estilos de peinados, los grupos sociales que se van generando, etc. Después siguen las normas religiosas, que determinan la conducta de las personas en función de sus creencias. Estos tienen que ver los mandamientos, los libros sagrados, el diezmo, etc. Siguen las normas técnicas, que rigen en el ámbito técnico o profesional. Son todos los protocolos que existen, dígase en medicina, dígase ingeniería, derecho, etc. Finalmente están las normas éticas individuales o morales, que son las que orientan a las personas en el orden del bien y se distinguen por el uso de la propia voluntad de libre albedrío. Es algo muy interno que tiene cada persona y pues ejemplos de esto es el respeto, el honor, la tolerancia, etc.
Y por último, quiero platicarles de esta teoría que no viene en su libro de texto, pero para mí es muy importante que la entiendan, y es el contrato social. Y la relevancia de entender esto es que nos va a permitir contestar dos preguntas: ¿por qué existen las leyes y por qué les hacemos caso? El contrato social es un libro escrito por Rousseau y publicado en 1762 y tiene como idea central que el hombre nace libre, pero la sociedad lo encadena. Es decir, en nuestro estado primitivo, nosotros nacemos con la libertad de hacer lo que queramos. Es decir, podemos actuar de manera positiva o negativa con total libertad. Sin embargo, como se fueron desarrollando las sociedades, esta libertad se fue limitando. Y pues bueno, lo que menciona también es que la libertad natural del hombre, esta de las que les platico, se debe ceder a un interés colectivo mayor, y de esta manera es como se crea el Estado. Y aquí es donde me gustaría preguntarles, pues ¿cómo era la sociedad, la convivencia en sociedad antes de que existieran las leyes y los gobiernos? Las personas vivían en realidad seguras, y la verdad es que si se remontan a los principios de la humanidad, en la situación más primitivas en las que nos encontrábamos, la ley que prevalecía era la ley del más fuerte. Es decir, la persona que tuviera más fuerza física que las demás era la que pues implementaba su supremacía, era la que podía despojar de sus bienes a los demás, porque pues la ley que existía era la ley del más fuerte. Y es justamente con el contrato social cuando nosotros nos despojamos de estas libertades de poder hacer lo que queramos, pero adquirimos más seguridad sobre nuestros bienes, sobre nuestro patrimonio, ya que sabemos que los demás también renunciaron a esta libertad de poder hacer lo que ellos quieran. Y pues el contrato social es totalmente figurativo, es decir, no existe, nosotros nunca firmamos un contrato de esa manera, pero es algo tácito en donde todos pactamos limitar nuestra libertad a cambio de poder tener una convivencia social pacífica. Es decir, y para terminar esto, nos sometemos al poder de las leyes y del Estado para protegernos a nosotros mismos y evitar el caos. Con lo que les he platicado en este video, van a tener más que suficientes elementos para contestar la actividad número 1, las preguntas y la tabla. También en la plataforma de Teams, en la sección de archivos, ya tienen disponible la presentación de la etapa número 1, desde el tema 1.1 hasta el 1.8. Cualquier cosa, cualquier duda, comentario que tengan, mándenme un chat en Teams. Estamos a la orden para servirles. ¡Ánimo!